Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que sigue las claves de la política internacional. El día de hoy nos preguntamos sobre la hora del cambio en Europa ante la amenaza rusa, el realme militar y la búsqueda de la autonomía estratégica cuando precisamente se ha dado una relación catártica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero ¿qué futuro le aguarda a la Unión Europea con el nuevo cambio de las relaciones geopolíticas? ¿Cómo marcha la economía en medio de una guerra arancelaria? ¿Podrá ampliarse la Unión Europea hacia una nueva ronda de negociación? Y bueno, pues en este programa también nos preguntamos sobre los retos y los dilemas de la política exterior y las grandes claves de la relación bilateral entre México y la Unión Europea. Acompáñanos. La Unión Europea enfrenta desafíos geopolíticos sin precedentes que amenazan con redefinir su papel en el orden internacional. La guerra en Ucrania no solo ha puesto a prueba la unidad del bloque, sino que también ha expuesto su vulnerabilidad estratégica frente a una Rusia cada vez más agresiva y un sistema internacional socavado por la diplomacia agresiva y transaccional de Donald Trump. En este contexto, estamos atestiguando un cambio tectónico en las relaciones internacionales. El progresivo desmantelamiento de la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa, que fue el pilar del orden occidental que duró 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este distanciamiento geopolítico obliga a Bruselas a adaptarse en materia de seguridad, autonomía estratégica y redefinir su rol en la arquitectura de la defensa colectiva e internacional. Europa se enfila en una era de profundas transformaciones y múltiples crisis que van a redefinir su liderazgo en el escenario internacional. Llegó la hora del cambio. ¿Qué futuro le aguarda a la Unión Europea? Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el antiguo Colegio de San Ildefonso la doctora Arlene Uresti. Ella es internacionalista, analista internacional y profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. Muchas gracias, Rina. Buenas. Nos acompaña también el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Él es catedrático, investigador de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta máxima casa de estudios. Bienvenido. Gracias. Y nos acompaña la doctora Marta Ockman. Ella es profesora del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Arlene, Trump ha lanzado una cruzada para desmantelar el orden internacional existente. Adiós al derecho internacional, adiós al multilateralismo, adiós también a la ONU y bienvenido la época de los neoimperialismos. ¿Qué rol debe de jugar Europa frente a estos ataques? Mira, yo creo que el rol de Europa en este momento es más importante que nunca. Quizá es la región que va a generar un contrapeso importante en este nuevo escenario. Esperamos mucho tiempo el nuevo orden internacional después de la Guerra Fría, quizá nos seguimos en una inercia, incluso los mismos organismos internacionales, y Europa siempre permaneció en el centro del orden internacional de ese momento. Hoy, ante las amenazas y la retórica, ¿no?, de Donald Trump, creo que Europa tiene un papel bastante importante, no solamente para generar un equilibrio entre Europa del Este y Europa Occidental, sino sobre todo para generar un equilibrio entre otras potencias, ¿no? El liderazgo de China, ¿no?, América Latina, México, etcétera. Entonces, creo que será bastante importante la redefinición de la arquitectura de seguridad de Europa, pero por supuesto también la parte geoeconómica que tiene Europa hoy a cuestas. Claro. Oye, Juan Carlos, hay voces que señalan que estamos viviendo una especie de nuevo Congreso de Viena, es decir, todo un rediseño de los países. Eso explica, por ejemplo, la cruzada de Trump frente a Canadá, frente a Groenlandia, el Canal de Panamá. Es decir, ¿cómo estás midiendo, calibrando estos grandes cambios?
Yo creo que en el fondo la historia se repite, Sí. ¿verdad? Finalmente, hablabas tú del Congreso de Viena, la Paz de Versalles. Bueno, guardadas proporciones, se está viviendo una época de recambio, pero que encuentra su punto de arranque en estos momentos con el cambio de gobierno en Estados Unidos, porque es también un cambio de posiciones, de hegemonías, el que se está viviendo. Lo que creo que está animando el recambio mundial, el planteamiento de un nuevo sistema político mundial, de nuevas estrategias, de nuevos posicionamientos, es algo que yo sintetizaría como la crisis del multilateralismo. O sea, la crisis del multilateralismo nos lleva a algo que está muy presente en la política particular de Estados Unidos, que es la bilateralización de las relaciones internacionales, ¿no? Y esto nos lleva a un esquema comprensible de que dentro de la estrategia de política exterior, de trato de Estados Unidos hacia los demás, está la bilateralización. Es decir, lo que no conviene en estos momentos en el planteamiento tecnocapitalista, diríamos, pues podemos calificar lo que ha asumido el actual presidente de los Estados Unidos, pues está el trato por separado. Es decir, la vocación de los organismos multilaterales, la propia OTAN, el retiro de la propia OTAN, el dejar un poco a Europa pendiente. Habrá que analizar el discurso de Vance a principios de año, que fue determinante y puso a toda Europa de cabeza, ¿verdad? Porque lo que les digo, señores, se tienen que ustedes ya ir preparando para que su propia seguridad corra por cuenta propia. En el Foro de Seguridad de Alemania, ¿correcto? Sí. De Múnich. En el Múnich, ahí lo dijo muy claramente, generó varias sentencias que son determinantes, y una buena lectura de este discurso, que obviamente pues, es un discurso que estaba ya programado previamente, ¿verdad? Desde Washington, desde la propia presidencia. Tiene un trasfondo, y esto se ve la respuesta que da Europa, tanto a nivel de Unión como a nivel de los gobiernos por separado, nos indica claramente algo que preocupa a muchos, y ocupa, que es desacuerdos internos. Claro. Marta, ¿qué agregarías a lo que han comentado Arlene y Juan Carlos, sobre todo la reacción o cuál debería ser la respuesta de la Unión Europea frente a este ataque a los cambios en el orden internacional? Sí, yo quisiera retomar el tema de crisis de multilateralismo porque haciendo analogías históricas, yo creo que, bueno, la que más me gusta, me parece más acertada, es la alusión a Yalta y a Potsdam, que estableció orden bilateral, o sea, digamos, no bilateral, sino orden de la Guerra Fría entre dos grandes superpotencias, bipolar, ¿no? Y efectivamente hoy en día no va a haber un orden bipolar, pero todas las potencias importantes, China, Estados Unidos, pero también, por ejemplo, Rusia, están buscando hacer acuerdos entre los grandes, entre los fuertes, ignorando y destruyendo las instituciones internacionales, el derecho internacional, cuestionando el derecho internacional. Y en ese contexto la Unión Europea tiene en su esencia, desde que se formó, la visión idealista de obedecer al derecho internacional, de acuerdos que sean acuerdos negociados entre diferentes partes, ¿no? Entonces, la pregunta es si realmente la Unión Europea va a tener la posibilidad de defender orden multilateral en el sentido como nosotros lo conocemos, basado en el derecho internacional, instituciones internacionales, porque, como ya lo señalaron aquí, hay también un reto interno, ¿no? Que es la extrema derecha, que básicamente busca que la Unión Europea como institución se debilite, claro, y que se fortalezcan los estados. Y aquí yo quiero señalar que no es que los estados europeos intrínsecamente no van a apoyar ese nuevo orden multipolar con grandes potencias, porque
pues hay países europeos que también tienen un pasado imperial, ¿no? Francia, por ejemplo, Reino Unido. El Brexit en gran parte se hizo con el lema de que vamos a reconstruir otra vez la Gran Bretaña, ¿no? En el caso de Francia, pues Marine Le Pen pues, parece que no va a poder participar en las elecciones, pero de hecho esa crisis en torno al reagrupamiento nacional ha favorecido extrema derecha, ¿no? En Alemania extrema derecha está muy fuerte, entonces hay dos preguntas: si la Unión Europea va a ser capaz de contrarrestar esas tendencias de China, Estados Unidos, pero también otra pregunta: si la Unión Europea como tal va a sobrevivir. Justamente esa era, creo que una de las claves, Arlene. ¿Podrá sobrevivir la Unión Europea a Trump, a Xi Jinping y también, bueno, pues a esta crisis del orden internacional? Pues mira, dentro de Europa están haciendo por lo menos un plan a 5 años adelante, ¿no? El Readiness 2030 está justamente planteando los escenarios posibles hacia el 2030, qué podría pasar para lograr esa subsistencia de la Unión Europea. Y en ese sentido, los acuerdos que en este momento están ya sobre la mesa van no solamente para rediseñar la seguridad, sino para generar la sustentabilidad económica de la Unión Europea. ¿No? Las crisis no solamente políticas y que ha traído la derecha, sino las crisis internas económicas en la Unión Europea, la expectativa de un crecimiento del 1% para la Unión Europea en 2025 y de menos del 1% en 2026, alertan, por supuesto, más allá de los mercados, al sistema político y económico de la Unión Europea. Claro. Entonces, en este sentido, el primer tramo será llegar al 2030 con una Unión Europea, pues no solamente, más allá de fortalecida, en un esquema de subsistencia, claro, que le permita justamente mantener sus esquemas de defensa, rediseñar las estrategias de seguridad, pero sobre todo mantener los movimientos europeístas, ¿no? Claro. Sólidos, que le permitan pues ir sorteando el trumpismo, y de aquí a esos 5 años pues esperan seguramente un cambio en la política exterior de los Estados Unidos. Claro, sortear el trumpismo y también el putinismo, sin duda, Juan Carlos, pero tú miras a una Europa lenta, aletargada, tibia, que no ha podido concretar esta iniciativa del Ejército Común Europeo, de su autonomía estratégica. ¿Cómo estás viendo esa invectiva militar dentro de la Unión Europea? Es decir, ¿hay un antes y un después hoy? Sí, indudablemente. Yo creo que el principal dilema de Europa, el principal reto, yo le llamo en un reciente trabajo que publiqué, Europa Quo Vadis, ¿a dónde vas? Realmente se ha estado trabajando en el caso de Ucrania en particular y otros conflictos, pero en particular en Ucrania, porque Ucrania es Europa, sí, de alguna manera. Pues ante esta situación se ve un juego de disyuntivas y de contradicciones internas, ¿no? En la misma visión que tienen los europeos de lo que es la seguridad. Yo creo que el haber dependido excesivamente de la narrativa estadounidense en materia de seguridad es yo creo, el punto clave, ¿verdad?, que está poniendo ahorita en el centro de la reflexión de todos los países, tanto de la propia Unión, que es una persona jurídica y política distinta como de los países, en particular lo está poniendo en la discusión básica, ¿no? Yo creo que en todo esto también algo que viene a convalidar una serie de errores cometidos a nivel estratégico y táctico es el haber secundado en esta narrativa estadounidense un poco un macartismo nuevo, ¿verdad?, o neomacartismo en un contexto de neoguerra fría, el hacer aparecer como el enemigo a vencer a Rusia. Y en ese sentido, pues colocas a la OTAN como el arma ideal para romper la famosa línea roja, que es la que provoca el conflicto, ¿no? Es decir, había un pacto de valores entendidos entre Rusia y Occidente, en el sentido de no rebasar cierta línea roja, de que de aquí para allá es zona de influencia de Rusia, es un asunto ruso, de ahí hacia atrás son asuntos de la seguridad atlántica. Pero creo que de alguna manera lo que buscaban Estados Unidos, y esto fue secundado indebidamente por Europa, es rebasar esa línea y presionar a Rusia. Yo creo que algo determinante fue lo que se dio desde principios del 23, que fue el rompimiento del FACE.
El FACE es el tratado más importante firmado por Rusia, que es el Tratado de Seguridad y Armas Convencionales con Europa. Y le dio al traste a Rusia, simplemente después de unos meses de consideración decidió denunciar el tratado, deja a Europa completamente en armas convencionales. Estamos hablando de un asunto importantísimo, ¿verdad? Porque si lo que entendemos lo que son las armas convencionales, queda Europa volando con un esquema de seguridad europeo, la OCSE, por ejemplo, un poco tambaleante, y la respuesta de Estados Unidos no se dejó esperar, ¿no? Y inmediatamente después de la denuncia de Rusia del FACE, de este tratado, Estados Unidos declara que queda rota cualquier compromiso que haya en la materia, tanto con Rusia como con Europa. Y en ese momento se vuelve a presentar un nuevo episodio de esta cierta soledad, que yo le llamo soledad, en la que se están percibiendo los propios europeos, ¿no? Grandes recursos, ¿verdad? 500 millones de habitantes, claro, problemas económicos que habrá que ponderar, pero un sentimiento de soledad y de desacuerdo. Pero de soledad y desacuerdo, Marta, pero también con una amenaza para invadir próximos territorios. Es decir, veamos ahí el sentimiento de los países bálticos, Polonia, este sentimiento de que quizá pueda ser la próxima, esta necesidad reivindicativa de Polonia de buscar armas nucleares. Es decir, ¿cómo ahí manejas todo esto dentro de esta conversación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, bueno, primero no estaría de acuerdo que Rusia en realidad buscaba una convivencia pacífica con Europa. Sí marcaba sus zonas de influencia, lo cual ponía precisamente a la Unión Europea en una situación incómoda, porque la Unión Europea defiende el derecho internacional, ¿no? Defiende la autodeterminación de los estados, y en el momento cuando, por ejemplo, Ucrania pues, se quiere acercar a la Unión Europea, si la Unión Europea dice claramente, digamos, cínicamente, no puedes porque tú eres zona de influencia de Rusia, pues evidentemente internamente la Unión Europea se estaría contradiciendo cuando dice lo que nos importa es el derecho internacional, la anexión de Crimea, por ejemplo, en el 2014, ¿no? Entonces, ya desde hace más de 10 años, 15 años, pues Putin tiene esta doctrina de Ruski Mir, que básicamente establece efectivamente zonas de influencia de Rusia, y la Unión Europea no lo puede aceptar. Claro, al principio eran sobre todo los famosos países de la flanca oriental, ¿no? Polonia, los países bálticos, que se sienten todavía mucho más vulnerables, pero pues también Suecia y Finlandia, ¿sí? O sea, claro. Estamos de acuerdo que el ingreso de estos países a la OTAN fue provocado por la percepción de la agresividad del régimen de Putin. Esos países no querían entrar a la OTAN. No era un debate político. La sociedad estaba bien como estaba, tanto en Finlandia como en Suecia. Entonces, ¿por qué esa accesión tan rápida? Por el sentimiento de inseguridad, ¿no? Ahora, en cuanto al sentimiento de soledad, yo creo que depende un poco cómo la Unión Europea va a tener la capacidad de construir alianzas, porque finalmente hay países a los cuales tampoco les conviene este mundo regido por las grandes potencias. Aquí entra, por ejemplo, Latinoamérica, aquí entra Brasil, que por una parte es Lula está cercano a Putin, pero a China, pero por el otro lado claramente se da cuenta que Brasil, como país que aspira a ser una potencia regional, necesita derecho internacional, necesita organismos internacionales. Y así Europa puede construir estos lazos con potencias medias, con potencias regionales, que les darían mayor presencia, quizá no en enfrentamientos directos, como por ejemplo es el conflicto en Ucrania, la invasión de Ucrania, pero sí para salvaguardar un poco lo que son los organismos internacionales, porque estamos de acuerdo que no es solamente cuestión de Ucrania, es que de verdad el nuevo orden implica que los organismos internacionales se están desintegrando, menos el Consejo de Seguridad, donde China, Rusia y Estados Unidos pues tienen el derecho al veto. Entonces de repente hasta Estados Unidos dice, sí, la OTAN, la ONU no está tan mal
si estamos hablando de temas de seguridad. Claro, pero entonces estamos viendo un rompimiento claro en términos geopolíticos de la relación entre Rusia y la Unión Europea, pero todo viene esto a desacomodarse una vez más con la llegada trumpista, es decir, eso es lo que le da a Europa este sentimiento de soledad, esta enorme disyuntiva, porque ni siquiera Europa está preparada para defenderse militarmente, Arlene. Definitivo, sobre todo pensando que si en este 2025 hay un acuerdo de paz o ya algo mucho más sólido, hablando de Ucrania y de Rusia, eso va a generar, por supuesto, un cambio importante en el equilibrio de poder en la región. Europa no solamente se enfrentará a esta soledad, ¿no? de la que se ha estado hablando, y yo concuerdo completamente con Marta en el sentido de que Europa necesita un nuevo sistema de alianzas. Hay muchos países que pueden fortalecer el sistema internacional desde Europa con alianzas diferentes y en donde, por supuesto, América Latina puede jugar un papel crucial, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, finalmente el trumpismo no va a durar para siempre. La herencia que deje, por supuesto, va a ser una herida muy grande, sobre todo en términos de seguridad, pero también la situación política en este momento derivada de Ucrania y de Rusia va a ser fundamental. Lo que pase en este año va a ser crucial para entender la lógica de la estrategia de alianzas y de seguridad en el tema europeo, porque de ahí se va a definir justamente digamos, las nuevas prioridades de Rusia. Rusia si se alcanza, un acuerdo de paz, ¿no? Y se hace un tema de división de territorios y demás, ¿no? Que no sería lo ideal en el caso de Ucrania, pero digamos es una posibilidad. En ese sentido, Donald Trump ha sido muy claro con Ucrania. Entonces, Rusia podría entonces embestir a Europa y es lo que se está, digamos, previendo. Europa está buscando a través de esta iniciativa de SAFE, ¿no? Generar alianzas, redistribuir presupuesto y no solamente invitar, por ejemplo, a Albania, ¿no? Montenegro, países clave que son fundamentales para contrapesar, ¿no? Esta línea roja y sobre todo pues, la posible postura de Rusia posterior al conflicto con Ucrania. Pues así es, Europa tiene los vientos en contra. Y bueno, una de las grandes lecciones de la geopolítica es que para querer paz, pues uno tiene que estar primero dispuesto a ir a la guerra. Volvemos. La Unión Europea ha fortalecido su estrategia de defensa en respuesta a un contexto geopolítico cada vez más inestable, marcado por la guerra en Ucrania y la creciente competencia entre potencias globales. En este sentido, ha impulsado decisiones clave para el rearme del continente, como el aumento del gasto militar, la creación del Fondo Europeo de Defensa para fomentar la investigación y el desarrollo conjunto de capacidades militares y el fortalecimiento de la cooperación dentro de la política común de seguridad y defensa. Al 1 de abril de 2025, hay 21 misiones y operaciones de la Unión Europea en curso, incluidas 12 iniciativas civiles, 5 militares, 3 de carácter naval y una civil y militar. En un contexto de creciente volatilidad geopolítica y tensiones transatlánticas, la reactivación del Triángulo de Weimar, la cooperación entre Francia, Alemania y Polonia establecida en 1991, se perfila como un instrumento clave para reactivar el nuevo armazón de reconfiguración de la seguridad europea. En este sentido, cobra extrema relevancia la firma del Tratado Franco-Polaco del pasado 9 de mayo, que contempla incluso una posible extensión del paraguas nuclear francés a Polonia y refuerza los lazos de la Europa fuerte, defensiva y con dientes geopolíticos para defenderse de las amenazas externas. No olvidemos el notable gasto de defensa polaco, que alcanzará el 4.7% de su PIB en 2025, y la posibilidad de que Italia,
España e incluso el Reino Unido con el Brexit puedan participar. Pues seguimos adelante en esta conversación sobre los retos y los dilemas que está enfrentando la Unión Europea en esta nueva configuración geopolítica internacional. Juan Carlos, ¿tú ves una ruptura permanente de esta alianza transatlántica de Europa con Estados Unidos, o bien habrá una oportunidad de recalibrar el juego de intereses, sobre todo cuando estamos en una guerra comercial y cuando Europa está buscando la autonomía estratégica en materia de seguridad? Bueno, sí, Europa la está buscando, pero como una especie de reacción entendida. Claro. No, lo que es muy claro para los europeos, independientemente del discurso de Vance y de todas las declaraciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, dentro y fuera de los foros europeos, en Estados Unidos mismo, pues se entiende que hay un alejamiento. O sea, a Estados Unidos no le conviene ya manejar a la OTAN, ser la parte que le da el sustrato hegemónico a la OTAN, ya no. Y a Europa en estos momentos parece interesarle sí tener influencia en la OTAN, manejar a la OTAN, pero ya sin una OTAN hegemónica, una OTAN de seguridad atlántica, pero sin Estados Unidos. Y esto lo va a llevar, como justamente aquí se dijo, a un replanteamiento de sus esquemas de seguridad. Claro. Ahora, a mí lo que me parece clave en todo esto, y se olvida generalmente, y no se va a poder entender qué está pasando, el porqué del discurso de Trump, esos términos de ese expansionismo rancio, de esa retomar y dejar atrás tratados firmados como en el caso de Panamá, o instrumentos ya consolidados como el caso de Dinamarca con Groenlandia, etcétera. Creo que el problema se tiene que encontrar en la geoeconomía, es decir, lo que está pasando al interior de Estados Unidos. Estados Unidos es un imperio en decadencia, está debilitado estructuralmente. Basta revisar las magnitudes económicas de Estados Unidos. En un reciente trabajo interesantísimo de un analista de la Universidad de Milán, Pierluigi Sciocca, él dice que Estados Unidos está viviendo a costas del mundo. O sea, Estados Unidos, y de mucho tiempo para acá, exporta la inflación a través del dólar. El dólar es una moneda que no tiene garantía de convertibilidad. Hay cerca de 4,000 millones de dólares en el mundo sin garantía de convertibilidad, es puro papel, pero nadie lo cuestiona. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos no solo es exportar la inflación, exportar los indicadores económicos que marcan esa decadencia del sistema económico, ¿verdad?, a través de la moneda. Si en estos momentos, como ya se ha demostrado, los países que tienen dólares o reservas en dólares, los acreedores de Estados Unidos, hicieran efectivos esos dólares, se derrumba completamente el dólar y se derrumba la economía de Estados Unidos, y los principales afectados serían los estadounidenses. Creo que esto explica mucho el sentido. Bueno, hay que ver en Estados Unidos también el origen de mucha de la situación que se está generando en la geoeconomía, en la geopolítica. Claro. Y cuando hablas de geoeconomía, digo aquí, por ejemplo, Marta, podríamos incrustar el tema del pacto de minerales entre Ucrania y Estados Unidos, es decir, ¿cómo explicarías eso y cómo responde la Unión Europea? ¿Qué reacciones tiene la Unión Europea frente a este pacto que lo hacen ir por otras cosas? Es decir, ¿cómo me adapto a esta nueva realidad, sobre todo que lo marca el pacto de minerales? Yo creo que ese pacto demuestra ante todo el estilo de negociación de Trump, que consiste básicamente en humillar a las contrapartes, sobre todo contrapartes que él siente más débiles. Poniendo en perspectiva este pacto, en realidad no se sabe cuántas son las reservas comprobadas en Ucrania, ¿sí? O sea, toda esta cuestión que salió en la prensa de que ahí hay una enorme riqueza y Estados Unidos se quiere hacer de esta riqueza, apropiarse de esta riqueza, pues en realidad no está comprobada, porque pues Trump actúa más como por la imagen de que él lo negoció, que él consiguió tierras raras para Estados Unidos, que son evidentemente estratégicas, ¿no?, para
vaya toda la actividad económica estratégica, los microchips, etcétera, etcétera. Pero en realidad puede resultar que dentro de 5 años, 10 años, pues no hay realmente gran cosa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay para mí hay dos cosas. El estilo de Trump que es tremendo, que evidentemente él no es un político, pero incluso como empresario, para mí no es un buen empresario. O sea, yo siento que él se siente como en ese programa de televisión, ¿no? De Shark Tank. Sí. Y entonces ahí es como humillar, ¿no? Y un poco lo que decía Arlene, pues Trump va a dejar heridas en el sentido de trato, de discurso, ¿no? Pero yo creo que política de Estados Unidos como tal no va a cambiar porque hay detrás allá problemas estructurales que se han mencionado y que exigen que Estados Unidos, bueno, por lo menos desde la perspectiva de Estados Unidos, no desde la perspectiva del mundo, pero de Estados Unidos, que Estados Unidos recupere parte de lo que son las actividades económicas que antes estaban despreciadas, por ejemplo, lo último, ¿no? La industria farmacéutica, para poder mantener la estabilidad en el caso muy probable de un conflicto abierto con China, ¿no? Entonces, sí, claro que hay allí una cuestión económica muy, muy fuerte y es donde la Unión Europea también busca eso, ¿no? O sea, busca una autonomía estratégica no solamente en temas de seguridad, sino de tierras raras, de materias primas importantes, porque Europa depende de todo el mundo. O sea, nosotros tenemos la imagen de una gran potencia económica europea, pero en realidad Europa depende también de los demás países, ¿no? Por supuesto, sí, ahí está su vulnerabilidad energética. Una Europa humillada y burlada por Estados Unidos acerca a Europa a China. Bueno, es que yo creo, Rina, que todo está cerca de China hoy. Sí. En realidad, aquí la competencia de intereses está más bien en el peso geoeconómico, tanto para China como para Estados Unidos. Europa es un factor determinante para ambos, y si hablamos, como decía Marta, de un sistema neobipolar, ¿no? En este nuevo orden que quizás se dibuja ya sin multilateralismo como lo conocemos hoy en día, Europa tiene un papel importantísimo para los intereses de China, porque tristemente, de alguna forma, ambos, Estados Unidos y China, pueden ver a Europa como una moneda de cambio. Claro. Y de alguna forma puede ser esto lo que detona la acción pivote para una serie de cambios. Es muy claro que la política económica de Donald Trump está apuntando al rescate y evitar la quiebra de los Estados Unidos, no solamente generando un reendeudamiento, sobre todo de Europa, en dinero y en acciones a futuro. Le están volviendo a vender deuda a Europa y a muchos países del mundo. Y el segundo, lo ha dicho Donald Trump en el primer periodo presidencial y ahora en su planteamiento de campaña fue muy claro, la redefinición del sistema monetario internacional. Sí. Citando, por ejemplo, a Marta hace rato que decía, ¿no? El Yalta y Potsdam, pues igual nos iríamos también a la redefinición de Bretton Woods, en donde el sistema financiero internacional hoy por hoy necesita un nuevo aliento, y ese nuevo aliento no va a estar con el dólar. Entonces, de alguna forma, Europa es esta moneda de cambio para lograr la influencia económica de China y de los Estados Unidos para rescatar a Estados Unidos. Hay que saber que, bueno, Donald Trump es un negociador, bueno o malo, pero es negociador, no más que político. Y en realidad lo que estamos viendo justamente es este movimiento en un tablero de ajedrez que favorece las negociaciones que puedan ayudarle a rescatar a Estados Unidos de una bancarrota, ¿no? Y eso, por supuesto, implica la redefinición en la OTAN, porque no es casualidad que de repente se quiera deslindar, sabiendo el peso que tiene la industria armamentista en los Estados Unidos, y es porque financieramente Estados Unidos no puede, ¿no?, seguir soportando ni el peso del dólar como moneda de cambio internacional, ni la arquitectura de seguridad basada en la seguridad de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Ahora, frente a este juego de multicrisis, es decir, una Europa asfixiada, tendría que optar, Juan Carlos, por la ampliación, por una nueva ronda de ampliación. Ahí se ha propuesto que entre Ucrania y luego Moldavia y luego algunos países de los Balcanes, inclusive
Canadá, es decir, o sea, impresionante, ¿no? Cómo después de estas relaciones tan tensas entre Trump y Justin Trudeau y además con el primer nuevo ministro de Canadá, también hay una posibilidad de que Canadá pueda entrar a la Unión Europea. O sea, todo se está moviendo prácticamente. No necesariamente en ese sentido, me permitiría un poco poner los puntos, ¿no? Para Europa, ¿verdad? Una evidencia muy clara fue a raíz, ahora que se celebraron los 80 años de ceremonia en Moscú, de los 80 años del triunfo que fueron los que realmente triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, quienes vendieron los nazis, ¿verdad? Al ejército de la Alemania nazi fueron los rusos. Bueno, en esa ceremonia fue muy claro porque ahí se dijo algo. Primeramente se afianzó, y esto es hace unos días, se afianzó la comunión Rusia-China, en todos términos, uno. Segundo, se habló de la posibilidad de que tanto China como Rusia negocien por separado con Estados Unidos. Es decir, ¿quieres bilateralismo? Aquí estamos, a nivel de potencia. China, tú negocias todo el asunto de los aranceles. China tiene demasiadas armas como para poder poner a Estados Unidos en otras condiciones y poderle exigir las mayores reservas de oro las tiene China y los mayores acreedores China, Estados Unidos, ¿no? Rusia, negociar por separado. Europa ha perdido capacidad de interlocución, antes fue el pivote entre Oriente y Occidente y perdió esa posibilidad porque en esta reunión de Moscú, 4 países europeos, entre ellos Polonia, pues claramente reafirmaron el apoyo a Ucrania en los viejos términos. Ahora, por otro lado, la situación energética. Europa es extremadamente dependiente de los hidrocarburos del extranjero, por un lado, eso es evidente. Europa es todo carbón, pero el carbón que fue la base de la revolución industrial, de la primera, pues fue sustituido por el petróleo hace muchos años. La primera gran crisis petrolera tuvo como punto de efecto Europa, le cerraron las válvulas, entra en crisis toda Europa. El primer gran gasoducto que se construye en la historia, el gasoducto eurosiberiano, que surte de gas barato, ¿verdad? Y gas en cantidades inimaginables a Europa, es el gasoducto eurosiberiano y se construyó en plena Guerra Fría, otro. La única parte de Europa que tiene autonomía, cierta autonomía energética en materia de hidrocarburos, es toda la parte del Mar del Norte, los yacimientos del Mar del Norte. El resto dependen extremadamente de los energéticos. Y hay algo que a mí me preocupa, en especial la transición energética, ¿verdad? Es decir, esta reconfiguración mundial le está suponiendo a Europa un retraso a la transición energética. Para muestra, se hizo la mayor convocatoria en Dinamarca recientemente para aerogeneradores. No se presentó ningún concursante, ¿no? Y por el contrario, y lo tengo aquí, la respuesta, y esto fue apenas hace 2 meses, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, España e Italia están justificando, ¿verdad?, que sus países se retracten de los compromisos que adquirieron en lo relativo a la transición energética. Es decir, en pocas palabras, de menos la mitad de los grandes estados europeos no les interesa la transición energética. Es decir, de alguna manera podemos suponer que seguir dependiendo de los hidrocarburos altamente contaminantes, seguimos provocando problemas en el cambio climático, entonces hay una serie de contrasentidos en el mismo discurso europeo. Entonces vemos ahora una Unión Europea más escéptica en torno al calentamiento global, al cambio climático. ¿Cómo estás viendo ahí? No, yo no creo. Yo creo que simplemente la Unión Europea fue demasiado ambiciosa. O sea, el punto de partida de la Unión Europea rebasaba, pero por mucho, los compromisos de todos los demás países, ya no digamos de China, de Estados Unidos, que pues básicamente no ha tenido compromisos, o la misma Rusia, ¿no? Entonces, de lo que se está retractando la Unión Europea es del ritmo, de la rapidez con la cual estaba comprometida, porque de hecho había y metas cuantitativas que los demás países no tenían, hasta 2030 y después hasta 2050 ya tener la neutralidad.
Y eso ha provocado evidentemente costos sociales importantes, tanto por las dificultades en las que entran las empresas pequeñas, medianas, que viven efectivamente básicamente de fuentes de energía digamos, tradicionales, ¿no? No obstante, yo no creo que la Unión Europea se esté retractando en sí. Lo que sí quiere es, pues digamos, aplazar un poco lo que es la neutralidad. ¿Sí? Ninguna otra región, bueno, algunos países sí, ¿no? Como Costa Rica, pero ninguna otra región como tal se ha comprometido con neutralidad. Entonces, yo creo que Europa puede ser todavía como líder, como ese punto que atraiga países interesados en algo más que un enfrentamiento por zonas de influencia militar, y el tema medioambiental es uno de estos temas. Sí, tiene un costo importante también. Hay que entender que son sobre todo los partidos de extrema derecha, extrema izquierda, los que buscan retrasar la transición energética en Europa. Y la otra no lo hemos mencionado, pero tiene que ver con cuestiones económicas, que es el financiamiento del desarrollo, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, bueno, la administración de Trump se retira, cierra su propia agencia, y es cuando varios países europeos grandes, como Alemania, como Francia, como España, dicen la Unión Europea tiene que gastar más en financiamiento al desarrollo, no solamente en armas, también en financiamiento al desarrollo. ¿Por qué? Porque aquí yo sí veo un momento de la Unión Europea. Rusia y China pues desde Franja y Ruta, desde inicios de este siglo, Rusia con los contratos en África sobre todo, pues han querido también ofrecer el dinero a cambio de votos políticos en las instituciones a los países africanos, a los países latinoamericanos, sudamericanos, pero 20 años después ya es claro que eso no es ni efectivo y endeuda. Y es donde la Unión Europea puede entrar. Y regresando al tema de ampliación, que es una pregunta que me parece súper interesante, yo creo que precisamente por esas cuestiones como de imagen, va a haber una ampliación a algún país pequeño, probablemente de los Balcanes, como para señalar que la Unión Europea... O sea, dar un mensaje de continuidad. Sí, de que sí seguimos apoyando reformas hacia la democracia, ¿no? Pero claro, no va a haber una ampliación grande, y mucho menos a Ucrania. Sí, claro. Y con Canadá pues va a haber probablemente acercamiento, ¿no? Sí, claro. Ahora, Arlene, hemos hablado de crisis de seguridad en Europa, crisis climática, energética, un declive económico, pero valdría la pena preguntarnos sobre qué pasa con los liderazgos en Europa. Es decir, hay una crisis de liderazgos, este eje franco-alemán que de alguna manera pues, está enfrentando muchas problemáticas internas, y ahí también se ve esta idea de revitalizar el Triángulo de Weimar, es decir, Francia, Alemania, Polonia. ¿Estarías de acuerdo con ello? ¿Qué se está manejando sobre ese tema? Sí, definitivamente. Creo que Europa sí tiene una crisis de liderazgo, así como la tienen muchos países, ¿no? Y regiones en el mundo. Y el origen de eso es la polarización ideológica que hay en el mundo hoy en día, ¿no? Para sorpresa de muchos, en 2024 fue el año más polarizado socialmente, una polarización del tejido social importantísima. Y el tercer país más polarizado del mundo era Estados Unidos en 2024. No se diga ahora, seguramente va a ser todavía mucho más radical. Pero Europa no estaba dentro de los primeros 10 actores más polarizados del mundo. Lo que quiere decir, por supuesto, que la crisis que tenemos en 2025 a todos los niveles es una crisis de liderazgo y una crisis de polarización ideológica. Eso, por supuesto, se ve reflejado en la capacidad de negociación, en esa capacidad de cabildeo que ha tenido la Unión Europea con algunos actores, particularmente con los Estados Unidos. Yo creo que este movimiento hacia la derecha en algunos países europeos puede hasta cierto punto beneficiar por las coincidencias con Trump.
O sea, el tema aquí es que mientras esté Donald Trump, los gobiernos, lo estamos viendo en Italia con Giorgia Meloni, o sea, en Argentina, ¿no? Con Javier Milei, estos actores que ideológicamente coinciden con él en este sentido pueden favorecer ese derecho de picaporte, digamos, por coincidencia, ¿no? Rumania tiene también un movimiento interesantísimo. Rumania, sí, ¿no? las elecciones. Y las elecciones que vienen, el puntero es totalmente hacia la derecha y además se ha declarado abiertamente fan de Donald Trump. Sí. Entonces, eso pudiera de alguna forma pues, virar un poco, ¿no? la estrategia de algunos países hacia la cercanía y el derecho no solamente de picaporte, ¿no? Sino también de negociación con Donald Trump. Creo que este momento particularmente, además, yo, Rina, pondría también sobre la mesa el tema de las infraestructuras críticas en Europa, que justamente derivado de toda esta inestabilidad y los cambios que hay en la región, pues vemos hoy con preocupación qué está haciendo Europa por mantener la infraestructura crítica. Lo acabamos de ver en España, ¿no? El apagón y toda la serie de implicaciones que tiene. Exactamente, las inundaciones y demás. Entonces creo que las iniciativas de la Unión Europea en términos de continuidad y de cuidado a la infraestructura crítica les llevan, ¿no? Todavía a un reto mucho más allá, que no todos los países desde sus liderazgos están cuidando. Claro. El tema de la ciberseguridad, donde Europa era pionero, ¿no? Con esta acta de ciberseguridad que hoy es el parámetro de compliance en temas digitales, hoy se trata nuevamente de poner un tema, el Digital 2025-2027, y que no necesariamente todos los actores europeos están de acuerdo en subirse a esas estrategias. Entonces, creo que el reto del liderazgo va en tantas aristas que hoy podríamos hablar sobre todo de la resiliencia europea y de lo comprometida que está la resiliencia urbana, pensando sobre todo en temas como la infraestructura. No, y sobre todo con estas voces del Make Europe Great Again. Exacto. Y que de alguna manera están desbocando y socavando los cimientos de los principios europeos. Vamos a un corte, regresamos. La Unión Europea enfrenta un panorama económico desafiante, caracterizado por un crecimiento débil, niveles de desempleo persistentes y el riesgo latente de una recesión técnica. Aunque Alemania y Francia siguen siendo motores clave del bloque, sus economías muestran señales de fatiga. Alemania ha registrado contracciones trimestrales recientes y una caída sostenida en la producción industrial, mientras que Francia lidia con un crecimiento estancado y presiones inflacionarias. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo han advertido sobre la fragilidad de la recuperación económica, agravada por la incertidumbre geopolítica, la guerra arancelaria, el impacto prolongado de la guerra en Ucrania y la desaceleración del comercio global. La Unión Europea atraviesa un momento crítico por su declive económico, el estancamiento de su productividad, su todavía inseguridad energética y el rezago tecnológico que sostiene frente a potencias como Estados Unidos y China. Este debilitamiento estructural amenaza con erosionar su influencia global si no se produce un despertar estratégico que lo lleve a reforzar su competitividad industrial, el Pacto Verde Europeo y a reafirmar su voz en el mundo de las tecnologías innovadoras y emergentes como la inteligencia artificial. A su vez, debe calibrar los costos y beneficios de llevar a cabo una nueva ronda de ampliación hacia Ucrania, Georgia, Moldavia y algunos países de los Balcanes. Una decisión de alto calibre que dependerá de la cohesión interna europea y de su voluntad de reafirmar su autonomía estratégica frente a la erosión del vínculo transatlántico en épocas de Trump. Estamos de regreso comentando sobre los retos y los dilemas europeos en un mundo convulso y cambiante.
Juan Carlos, precisamente en este momento propicio, es decir, el momentum que es tan importante pues, en el juego de la toma de decisiones políticas, ¿ves un momento importante para que México y la Unión Europea se reacerquen? Por supuesto, y de hecho creo que se está llevando a cabo, Sí. ¿no? Lo vemos en el Telecuem, que fue en su época, en 2000, ¿verdad? Un prototipo de un acuerdo de concertación política, ¿verdad? Y económica, y quedó ahí dormido mucho tiempo. No hay que olvidar que pues, el comercio con Europa, de México con la Unión Europea, rebasa los 82,000 millones de euros, y que en realidad México es el segundo socio comercial más importante para Europa, después de Brasil, me parece, ¿verdad? Pero creo que habría que rápidamente pensar, el 17 de enero de este año, ¿verdad? Se terminaron las rondas de la renegociación del tratado con Europa. Y es un tratado muy ambicioso y que demuestra que lo que está pasando, todo lo que hemos comentado aquí, tiene derivaciones a la política exterior mexicana y que se está haciendo una lectura correcta tanto por parte de los europeos como por parte de México, ¿verdad? De estos hechos y de cuáles son las consecuencias y de la necesidad de afianzar, de afianzar un acuerdo. De lo que más me llama del acuerdo renegociado con Europa es esta parte que facilita, ¿verdad?, la cooperación estratégica, ¿verdad?, en cuestiones geopolíticas clave, ¿verdad? Eso es algo, habla de derechos humanos, medio ambiente, muchas materias, cadenas de suministros, garantías, seguridad, muchos temas muy interesantes, pero que tiene que ver con la cooperación estratégica en cuestiones geopolíticas de fondo, lo incluye el tratado. Ahora, lo que habría que observar es ver, bueno, el curso que va a tomar pues este año y el que viene, pero indudablemente creo que fue un buen momento para renegociarlo. Sí, se está acelerando toda esta, bueno, ya está modernizado este acuerdo, está firmado, pero se busca ya una próxima ratificación. Arlene, ¿en qué estatus estamos de este acuerdo? ¿En dónde vamos? Pues, creo que la parte más importante ya se pasó, que era la renegociación de las condiciones, la revisión sobre todo de los resultados y la parte operativa del tratado. Esta ratificación es, la verdad, un trámite, una parte diplomática, ¿no?, de protocolo muy fundamental. Pero es larga, porque sí, por supuesto, y que además... Claro, por sí, supuesto. Justamente, y que además... Y tiene que ratificarse por 27 países. Así es, ¿no? Y que en el Consejo de Ministros del Exterior de la Unión Europea el tratado sigue teniendo una buena acogida, y creo que esa parte a nosotros nos conviene muchísimo, es muy bien visto, pero además creo que del lado de México es sumamente pertinente impulsar el tratado, darle no solamente una nueva vista, ¿no?, sino revigorizar las relaciones con Europa. México ha tenido un impasse importantísimo en el acercamiento con diferentes países de Europa y sobre todo con la Unión Europea como tal. En la parte más fundamental, creo que la política exterior económica de México será fundamental para que ahora en ese tránsito por la ratificación del tratado, pues los lazos comerciales se sigan estrechando y sobre todo México pues deje de mirar lo que siempre hemos dicho, ¿no?, deje de mirar al norte y empecemos a mirar más hacia otros lados, sobre todo tomando en cuenta el clima tan complicado en la relación bilateral con Estados Unidos. Entonces, México y la Unión Europea se apuestan estratégicamente por una diversificación de sus relaciones, ¿eso para sortear también y lidiar con Trump? Yo creo que en el discurso sí, en la realidad yo sí soy mucho más pesimista que mis colegas. Bueno, pues así las cosas. Muchísimas gracias a la doctora Marta Ockman, al doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás y a la doctora Arlene Ramírez Uresti por estar con nosotros. Hacemos un corte, volvemos. El triángulo geopolítico Berlín-París-Varsovia representa un eje estratégico dentro de la arquitectura de seguridad y cooperación política de Europa. Surgido a través del Triángulo de Weimar, establecido en 1991, pretende coordinar políticas en materia de defensa, comercio y estabilidad regional. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el repliegue estratégico de Estados Unidos bajo la administración Trump, este trío ha retomado relevancia como pilar para reforzar la autonomía estratégica europea y proyectar un liderazgo europeo más sólido y autosuficiente. Destacan también algunos llamados por ampliar el eje, añadiendo a Reino Unido e Italia.
Llegamos al fin de Vértice Internacional. Zorrina Musali. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer profundamente al antiguo Colegio de San Ildefonso todas las facilidades para grabar este programa. Hasta pronto.